Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio San Carlos y todas sus plataformas, el Facebook, Instagram y también Radio San Carlos Digital. Usted puede escucharnos y puede vernos en las diferentes plataformas. En el programa de todos los primeros miércoles, bueno, hoy segundo miércoles, ¿verdad? El primero no se pudo hacer el programa, pero hoy es el segundo miércoles del mes de junio y la licenciada Marisol Arrieta está con nosotros. Ella es la representante de la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, aquí en su sede en Ciudad Quesada. Marisol, ¿cómo está? Muy bien, usted, don Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes a los telescuchas, a los que nos están viendo por las plataformas de Facebook Live. Y hoy traemos un tema interesante, un tema que no solamente nos compete a nosotras las mujeres, sino a la mayoría de los hombres. Claro. ¿Verdad? Que los han pensionado a muy temprana edad. Entonces, sí, hoy vamos a hablar del tema de pensiones. El tema de pensiones es un tema prácticamente que no tiene fin, ¿verdad? Lastimosamente, a través del tiempo, siempre ha sido o ha ocasionado grandes problemas, ¿verdad? Tal vez por incumplimiento, pues hay problemas legales, pero también han habido o han existido problemas en las familias por falta de desabastecimiento de lo necesario que pueden tener los niños y las niñas para vivir, cuando un padre no cumple con esa obligación de pensión, ¿verdad? Pero para eso está Marisol. Vamos a hablar a nivel general. Posteriormente, en los diferentes programas vamos a ir hablando por etapas, ¿verdad? Si sí, se dice así. Sí, la idea es hoy como darle un tema general para que las personas entiendan lo que es el tema de pensiones, dónde debe de acudir, cuándo debe de acudir, ¿verdad? Y a quiénes se les puede interponer el proceso de pensión. Antes de arrancar con este tema, don Francisco, es importante para las personas que nos están escuchando, nos están viendo por primera vez, informarles que la Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene 10 años ya de estar en la zona de San Carlos, pero muchas personas no la conocen, ¿verdad? Muchas veces nos confunden con la Defensoría de los Habitantes. No, es completamente otra oficina, ¿verdad? Es 100% pertenece al Colegio de Abogados. ¿Cuál es la labor que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos como defensores sociales es brindarle esa asesoría legal a todas aquellas personas que no tienen recursos económicos para poder contratar a un abogado y poderle cancelar sus honorarios. Entonces, para recordarles también dónde estamos ubicados, la Defensoría Social del Colegio de Abogados está ubicada en Ciudad Quesada, San Carlos, en Urbanización La Leila. Urbanización La Leila está de la Bomba de Meco, por el Hospital San Carlos, de la Bomba de Meco, 100 metros al oeste. El primer edificio que está a mano izquierda, ahí dice Colegio de Abogados y Abogadas de San Carlos, y también dice Defensoría Social. La Defensoría Social, nuestra labor la ejercemos de 8 de la mañana a 12 mediodía. Y la sede del colegio está abierta de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, para los que están interesados que nosotros les demos alguna asesoría en temas de familia, podrían sacar una cita al 2460-3161, que es el número de la sede, y el 2460-2289, que es el número de la Defensoría Social. La Defensoría Social del Colegio de Abogados y Abogadas es, por decirlo así, una dependencia, ¿verdad?, del colegio. El colegio está establecido para, lógicamente, llevar los parámetros de todos los asociados, de todos los abogados. Y la Defensoría, como lo dijo Marisol, es aquella dependencia social que el colegio tiene para beneficio de las personas que menos tienen. Sí, que quede muy claro, don Francisco, que la Defensoría Social no viene a ser competencia para los abogados litigantes, ¿verdad? ¿Por qué no es competencia? Primero, porque pertenecemos todos los abogados al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Entonces el mismo colegio no va a ser competencia para nosotros los abogados. ¿Qué es la labor que nosotros hacemos? Ayudar, asesorar a esas personas que no tienen recursos para pagar un abogado. Entonces, esas personas que llegan a la Defensoría tienen que cumplir requisitos.
Que en los anteriores programas los hemos explicado que los requisitos son que no pueden tener bienes inscritos a su nombre, el único bien que puede tener es una casita de bono. ¿Por qué una casa de bono? Porque es una casa de bien social. Entonces no pueden tener bienes, no pueden tener ni carros, ni motocicletas de un valor alto, porque ahora vemos que hay motocicletas muy caras, ¿verdad? Sí, claro. Entonces no pueden tener bienes inscritos los usuarios de la Defensoría, y lo principal, tienen que estar en condición vulnerable, es decir, en esa condición, en esa necesidad, para no poder cancelar los honorarios de un abogado, y necesitan de nuestro apoyo, de nuestra colaboración, para no causarle indefensión, porque muchas personas, tal vez por falta de asesoría, por falta de recursos económicos, tal vez no pueden ejercer una defensa, ya sea en un divorcio, ya sea por la custodia de sus hijos, ya sea en un tema de pensión, que vamos a hablar hoy. Entonces muchas personas quedan en indefensión porque no tienen recursos para poder pagar un abogado. Y sabemos, don Francisco, que no siempre la Corte asigna un defensor público, no en todos los temas. Entonces, solamente el Poder Judicial les asigna un defensor público en los temas de pensiones para la parte actora, es decir, para la persona que va a interponer el proceso de pensión. Ahora hay defensores en la parte laboral y hay defensores en la parte penal. Entonces, en el tema de familia, por el momento no hay defensores públicos. Pero estamos nosotros como Defensoría Social. Y dichosamente hablaba con Marisol en estos programas anteriores, y la cantidad de expedientes que tiene es enorme. O sea, entonces se puede hablar de 700, 800, 900, no sé cuántas personas que se han beneficiado de este aporte social que hace el Colegio de Abogados y Abogadas. Sí, y el acompañamiento no es solamente que lleguen a la Defensoría, nos cuenten la historia, redactamos la demanda. No, el acompañamiento es desde la redacción de la demanda, los acompañamos a la audiencia y hasta el dictado de la sentencia. Si en algún momento tenemos que apelar esa sentencia porque no fue favorable para el usuario, nosotros le colaboramos también en apelación. No se cobra ni un colón, ¿verdad? No prácticamente es un servicio completo, desde el momento en que la persona cumple con los requisitos, ¿verdad? No lo van ustedes a abandonar, le van a dar seguimiento a las diferentes audiencias que van a tener, ustedes los van a acompañar. Lo único que nosotros le pedimos a las personas usuarias, lo mínimo, ¿verdad?, es que sean responsables, ¿verdad?, que lleguen a las audiencias 15 minutos antes, ¿verdad?, con los testigos o con la prueba que en su momento se ofreció, ¿verdad?, porque nada hacemos nosotros con que llegue el usuario si es el día de la audiencia y hay que evacuar pruebas y resulta que el testigo no vino. Ah, no, licenciada, no traje el testigo, se me olvidó, le dio pereza venir. No, lo mínimo es que sean responsables. Entonces, ellos firman una carta de compromiso, el usuario, donde se compromete a que tiene que cumplir con todos los requisitos que nosotros establecemos a la hora de iniciar el proceso. Este es un programa de bienestar social. Entonces también las personas tienen que ser responsables. ¿Por qué? Porque el beneficio no va a ser para mí como abogada, el beneficio va a ser para esa persona que está pidiendo la ayuda. Entonces lo mínimo que puede hacer esa persona, no se le está cobrando dinero, es que sea responsable y que cumpla con todo lo que nosotros le pedimos y que sean respetuosos, porque pasa muchas veces que me respetan a mí como abogada, que yo soy la que redacto la demanda, pero en muchas ocasiones yo no voy a las audiencias con ellos. Todo, don Francisco, tiene que pasar por mis manos, todo lo firmo yo. Todas las demandas que salen de la Defensoría van firmadas por mí, pero no yo los puedo acompañar todo el tiempo a las audiencias, ¿verdad? Porque a veces en un mes son 17, 18 audiencias, entonces por eso es que tenemos abogados que llegan a colaborar de manera gratuita a la Defensoría también, que hay que agradecerles también porque ellos hacen el pro bono, van, colaboran, van a la audiencia y no se está cobrando nada. También por aprendizaje, por dar una labor social por parte de ellos, y hay que agradecerles también. Entonces nosotros pedimos el respeto, no solo para mí, sino también para los compañeros, los colegas que los acompañan a las audiencias. Claro, y ese respeto se lo damos, como digo, la licenciada, siendo responsables, acudiendo a todas las audiencias y citas, y aportando lógicamente las pruebas, que en un momento determinado le hemos dicho al abogado o a la abogada que las tenemos para aportar. De esa manera ustedes la forma en que ustedes pueden llevar el caso. Correcto. Hoy, ¿por qué quería empezarles a hablar del tema de pensiones? Porque pensiones es un tema
que a todos nos estresa un poco, ¿verdad? Sobre todo a los obligados alimentarios. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces han pasado muchas situaciones que no estamos de acuerdo, ¿verdad? A veces dice, pero ¿por qué me van a poner la pensión a mí si yo he sido un papá responsable o yo he sido una mamá responsable? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que tener muy claro, don Francisco, que toda persona que no esté ejerciendo el cuidado de sus hijos está obligado a pagar pensión. Por ejemplo, muchas veces nosotros creemos que como los hijos están con papá y yo soy mujer, yo no tengo que pagar pensión. Creen que solamente el hombre paga pensión y no es así, ¿verdad? Paga pensión el progenitor que no esté ejerciendo el cuidado de sus hijos. Así sea mamá o así sea papá. Aunque estén aportando voluntariamente. Sí, por ejemplo, si yo como mamá me separé de mi pareja, mis hijos están conmigo y resulta que puede ser que el papá esté colaborando voluntariamente, pero muchas de las quejas que indican las mamás son, licenciada, es que yo no quiero estarle pidiendo a él a cada rato. Él me dice que me va a dar los sábados tanto, resulta que llega domingo, llega lunes y no me ha dado el dinero. Los chiquitos ocupan comer. Él es un papá súper afectivo, súper cariñoso con ellos, pero es un poco irresponsable a la hora de pagar y de acordar un monto y que lo vaya a pagar puntualmente. Entonces yo no quiero estar en esas, estarle diciendo, mira, ya me depositó, mira, ya me vino a dejar el dinero, mira, que ocupo tal cosa. Entonces muchas mamás optan por mejor, voy a ir a interponer el proceso de pensión para tener que quitarme todo ese tipo de problemas. No deja de ser problemático para cualquiera de los cónyuges el tener que estar insistentemente encima de Claro, porque entonces el hombre se estresa porque la mujer está mandándole mensajes que cuándo le va a dar el dinero, claro, ¿verdad? Claro. Y la mujer también se molesta porque tal vez los chiquitos tienen que comer y que no tiene que darles de comer. Claro. Muchas ocasiones esa es la situación. En otras situaciones son de que nos separamos, terminamos agarrados del pelo, como dicen coloquialmente, ¿verdad? Y la verdad es que voy a ir a ponerle la pensión. Muchas mamás, a veces uno las asesora y le dice, bueno, seamos honestas, ¿con cuánto le está colaborando él por mes? No, mira, licenciada, él me compra el diario, él me paga la casa, me paga los servicios básicos. Y a veces viene y aporta con X cantidad. Ok, entonces si él está colaborando con todo eso, ¿por qué le va a ir a poner el proceso de pensión? Claro. ¿Por qué? Porque al final y al cabo se va a ver perjudicado. Claro, claro. Entonces esa es la parte de que nosotros los abogados tenemos que asesorar, ya sea a la mamá, al papá o a los abuelitos, al que esté ejerciendo el cuidado de los menores. Ok, póngase usted a analizar, ¿qué le sirve más? ¿Que él esté aportando lo que le está aportando ahorita? O llevarlo a la vía judicial y que, por ejemplo, le pongan 100,000 colones por el chiquito y que usted diga, no, pero es que 100,000 colones, solo eso pago en la escuela. ¿Ya? Sí. Porque recordemos que el juez va a valorar el monto de pensión no por todo lo que yo ponga en la demanda, ¿verdad? Sino por todo lo que yo pueda demostrar. Porque muchas veces, si no es un secreto, don Francisco, que las personas no reportan realmente el ingreso. Entonces, los jueces, como hacen el estudio y ven que esa persona no aparece reportado con un patrono, tienen que basarse el mínimo de ley, ¿verdad? Y el mínimo de ley anda en 300 y resto mil de colones, ¿verdad? Entonces, un juez tiene que basar una pensión en ese monto. Puede ser que esa persona gane y tenga ingresos para arriba de 1,000,000 de colones, pero si no los podemos demostrar, el juez no puede ponerle un monto alto, porque no se pudo demostrar, sobre todo en una provisional. Ya después los montos y los ingresos y las extras que tenga el señor se van a demostrar en el camino, en el proceso, ¿verdad? Pero recuerden que lo primero que hace un juez es interponer un proceso de una pensión provisional. Entonces, cuando un juez va a interpone la pensión provisional, el monto provisional, no se puede basar a pruebas porque no las conoce todavía. ¿Y ese monto provisional tiene un tiempo establecido de 3, 6 meses, un año o no, o tiene el tiempo abierto? Lamentablemente el juzgado de pensiones es el que más tiene trabajo, ¿verdad?
Entonces, a veces puede pasar casi un año y esa persona está con una provisional, ¿verdad? Entonces, esa provisional hay que ver si le está beneficiando o le está perjudicando a la parte. Porque si bien es cierto, usted puede apelar el monto, pero la gente tiene la idea que sí, ok, hoy lo notificaron a usted. Ahora el juzgado de pensiones está haciendo dos maneras para notificar. Puede ser que lo llame por teléfono y le diga, don Francisco, es que aquí vino Marisol y está interponiendo un proceso en su contra a favor de sus hijos. Entonces queremos ver si nos podemos ver este miércoles a la 1 de la tarde en el juzgado para una audiencia de conciliación, ¿verdad? Pero están llamando. Importante, las personas dicen, licenciada, ¿voy o no voy? Porque no me han notificado nada personalmente, solo me llamaron. Ok, ¿qué es lo que uno les asesora? Siempre es bueno una conciliación, pues por supuesto, ¿verdad? Porque ni el juez ni nosotros los abogados sabemos cuáles son los ingresos y cuáles son las necesidades de ustedes. Entonces es importante que si ustedes se conocen como partes, ustedes puedan tratar de negociar un monto, ¿verdad? Hay beneficios para ambos. Hay beneficios para ambos, pero en muchas ocasiones, casi el 70%, las personas están agarradas, ¿verdad? Entonces, cuando al hombre le llega la demanda de pensión, es como que le llegue la sentencia de muerte, ¿verdad? Se ponen bravísimos. Entonces, el asunto es que cuando los llaman por teléfono, no están obligados a ir a la audiencia de conciliación. No están obligados. Entonces, ¿verdad? La llamada telefónica no se puede dar como un medio de notificación. No. Okay. Ellos los llaman, ¿verdad? Para tratar de conciliar y para que los procesos caminen más rápido. ¿Por qué? Porque el juzgado de pensiones es el que más tiene expedientes activos. Entonces, el juzgado los llama. Si resulta que usted dice, no, la verdad es que yo sé que Marisol es muy consciente, no terminamos tan en malos términos, simplemente queremos como establecer ahí un monto, voy a tratar de hablar con ella para saber si podemos llegar a un acuerdo, porque las personas lo conocen, entre parejas se conocen. Entonces, si usted considera que si va a la audiencia, ¿verdad? Y puede conciliar conmigo el monto, entonces vaya. Está bien, cuando a mí me llaman y me dicen, licenciada, es que me llamaron por teléfono, entonces yo les digo, ¿y qué tal es la otra parte? No, hombre, esa mujer no va a conciliar por nada del mundo. Si lo que pretende es sacarme los ojos, le dicen a uno, ¿verdad? Entonces, yo lo que les aconsejo es, ok, si van a ir a la audiencia y ya saben que ella no va a conciliar, ese día va a salir usted con una pensión provisional, porque ese día cuando usted llegó a la audiencia, lo notifican personalmente. Ahí arranca el proceso. Entonces, si usted llega a la audiencia y con toda la buena fe de conciliar, pero la otra parte no quiso conciliar, ese día le dicen, don Francisco, espérese un momentito, deme su cédula. Se la lleva el juez, la cédula, y va y le pone una pensión provisional, que ese día que lo notifican, ejemplo, 90,000 colones, ejemplo, ¿verdad? Por un niño le estoy hablando, le ponen 90,000 colones, ese día empieza a correr el plazo 3 días para que usted apele esa provisional y deposite esos 90,000 colones, pero licenciada, hoy es miércoles y el domingo yo le di 100,000 colones a ella, porque yo no sabía que me iba a pegar la pensión, qué pena. Pero a los 3 días tiene que pagar el monto que les han... ¿Y en qué se basa el juez? ¿En qué base económica, por ejemplo, de posibles ingresos del hombre en este caso? Le hace un estudio, ¿verdad? Con lo de la caja del seguro. Si él no está reportado en la caja del seguro con ingresos, porque no tiene prueba, en la primera, el juez no tiene prueba, ni siquiera conoce las partes. Se basa a lo que dice la caja del seguro. No aparece don Francisco asegurado, no aparece con ningún ingreso, no aparece con bienes, porque el juez hace el estudio de todo. Me baso al mínimo de ley. ¿Qué están haciendo ahorita los jueces? Viendo lo del gasto de la canasta básica, ¿verdad? Cuánto más o menos gasta un niño, ¿verdad? Entonces, honestamente, don Francisco, los jueces no están dictando sentencias de pensiones menores de 60,000 colones por un niño. Por lo menos lo que he visto yo aquí en San Carlos. Porque ¿cuál es el cálculo matemático que hacen los jueces? 60,000 colones por un niño
son 2.000 colones por día. Alimentación. 2.000 colones estudio. por día, don Francisco. Se los come un chiquito en el desayuno. Claro, ¿Ya? claro. Si bien es cierto, yo puedo entender, papás, porque tal vez algunos me están escuchando, me están viendo, pero no, es que esa abogada seguro piensa que es que yo tengo plata, ¿verdad? No, yo puedo entender que muchas familias de extrema pobreza comen 4 con 60.000 colones, ¿ya? Pero hay que entender muy bien que el análisis que hace el juez es diferente. Y hay que entender también que la ley aplica para el que tiene y para el que no tiene. Para el que no tiene. Sí, lamentablemente. Muchas ocasiones me dicen a mí, licenciada, ¿cómo me van a poner la pensión si yo no tengo trabajo? Pero aunque usted no tenga trabajo, su hijo come todos los días. Sí, claro. Así como come usted, para alimentarse todos los días, para sobrevivir, su hijo necesita comer todos los días. No es base para que un juez te quite la pensión, el no tener trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ir retomando. Te llaman por teléfono, te citan, no están obligados a ir a la primera audiencia, la que le notifican por teléfono. Pero, vámonos al otro lado. ¿Qué pasa si te llamaron y usted dice, no, yo no voy a ir? Yo no voy a ir. Ok, entonces, ¿qué es lo que le digo yo? Espérese que lo notifiquen personalmente. Resulta que a veces se la juegan, como dicen, porque se esconden para que no los notifiquen. Entonces, pasan los días y los días y los días y ese pobre chiquito no ha podido recibir una pensión provisional porque el papá no lo han notificado, porque el papá no quiso llegar a la audiencia de conciliación. Entonces es donde uno tiene que empezar a ver dónde está, a dónde está trabajando. Y si es una persona que no tiene un trabajo estable, entonces ya la mujer es la que tiene que ir a averiguar dónde se ubica para pedir una comisión, que es lo que yo les recomiendo para que los vayan a notificar personalmente con fuerza pública. Porque tal vez llegan a la casa de la mamá y le dicen, no, él aquí no vive. O llegan a la casa de la nueva mujer, no, aquí no vive. Entonces, se tiene que devolver el notificador con la notificación y no lo ubican. Entonces, ese expediente de pensiones de ese chiquito va a arrancar y hasta que... Y los días pasan y el chiquito con hambre, ¿verdad? Entonces, ese expediente va a empezar hasta que notifiquen personalmente al papá. Por eso es que si los llaman y no van, ¿verdad? Hay que notificarlos personalmente. Y si los llaman y van, ahí lo notifican. Es una decisión propia. Es una decisión propia. Es una decisión, en lo que te estoy entendiendo, tenemos que tomar como base el conocimiento que tenemos de la pareja. Si es razonable, si no es razonable, si es negociable, si no es negociable. Porque puede ser que usted diga, bueno, yo no voy a ir a la audiencia. Pero tal vez si usted fue a la audiencia, tal vez hubiera negociado, no sé, 80.000 colones por mes. Y resulta que como no fue, lo notificaron al mes, tal vez, que fue cuando lo encontraron, y el juez le puso una de 100.000, provisional, y tal vez ahí hubiera negociado con ella 80.000 definitiva, y se ahorra el abogado, se ahorra de ir a un juicio, se ahorra todo, y ya arranca, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una balanza. Un equilibrio. Ajá, ¿por qué? Porque a veces las personas dicen, no, yo no voy a ir para que no me notifiquen. Ajá, pero cuando lo notificaron ya viene con el monto provisional. Y córrale. Porque tiene 3 días. 3 días para pagar ese monto que le está interponiendo el juez y 3 días para apelar y pagarle al abogado para que le apele, ¿verdad? Y es que ahora, Marisol, las situaciones por el no pago de pensión es muy diferente. Claro. Antes, los juzgados de familia de San José, por ejemplo, tenían que distribuir una fotografía física para que lo encontraran por todas las delegaciones de la Guardia Rural o de la policía del país, y eso iba mes y medio, 2 meses. Hoy día con solo un WhatsApp, con solo un correo, ya está la foto a los 2 minutos ya después de que el juzgado ya la orden. Y más en San Carlos. San Carlos es un pueblo pequeño, como dicen, pueblo pequeño, infierno grande, entonces todo el mundo se conoce aquí. Entonces, a veces pasa, lamentablemente a veces pasa que le dicen a uno las mamás, licenciada, es que no lo notifican porque es amigo del policía. Porque todo el mundo los conoce. Entonces, por eso es que uno dice, bueno, entonces pida la comisión usted, personalmente. ¿Cómo? ¿Qué es pedir la comisión? Vaya, indique al juzgado que le den la notificación de la demanda a usted, la de pensión, ¿verdad? Con una autorización para notificarlo a nivel nacional. Entonces, si usted solo topa en el parque de Ciudad Quesada, usted llama a un oficial de fuerza pública que va pasando por ahí y dice, vea, usted me puede notificar a este sujeto, porque resulta que se esconde. Pero usted no va y deja la comisión en una comisaría, digamos, a una delegación, perdón. ¿Por qué? Porque tal vez en la delegación lo conocen. Entonces, o ahí la ponen y la guardan y se le olvida, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Entonces, por eso es que si saben que el obligado alimentario es medio bandillo y se esconde, entonces mejor pida la comisión usted y le monta persecución, ¿verdad? Y este proceso que Marisol está hablando es para ambos sexos. Sí. Porque el proceso es idéntico para las mujeres. Totalmente. Igual. Para el hombre también. Que se Eso es lo que quiero aclarar esta tarde. ¿Sí? La pensión no es solo para el hombre, es decir, no es solo para el papá. La pensión en las mismas condiciones puede ser para uno, mamá. Por ejemplo, si yo tengo hijos, yo estoy casada con don Francisco, me separo y mis hijos deciden quedarse con don Francisco viviendo, que es el papá, entonces don Francisco, si yo no le colaboro a la buena, ¿verdad? ¿Sí? Entonces él puede ir a interponer en el proceso de pensión. Muchas muchachas llegan o señoras y le dicen, pero ¿cómo me van a poner pensión a mí si yo soy mujer? ¿Y qué? Claro. Nosotras las mujeres queríamos igualdad, Claro. ¿verdad? Queríamos igualdad ante los hombres, queríamos que todo fuera igual. Pero no tengo trabajo yo en este momento. No tengo trabajo, yo nunca he trabajado, Qué pena. Qué pena, pero es lo mismo porque así, como usted come, señora, así comen sus hijos. Igual pasa, don Francisco, si mis hijos están con la abuela, porque pasa muchas veces que el papá es un irresponsable, la mamá es un irresponsable y los chiquitos están con los abuelitos. Sí, lamentablemente ¿verdad? muchos abuelos y abuelas han tenido que hacerle frente a la crianza. Y lamentablemente en estos últimos tiempos pasa. Sí. Pasa que muchas muchachas jóvenes, muchos muchachos jóvenes empiezan a procrear hijos, ¿verdad? Pero recuerde que ser papá no es solo procrear, hay muchas cosas de la crianza, la educación, la patria potestad, de ejercer los deberes y las obligaciones con los hijos. Entonces es muy fácil yo estar 9 meses con un bebé en mi vientre y nacer y se lo doy a mi mamá, ¿ya? Y después a los años voy con otro y ahí voy, porque como no me ha costado crearlo, porque yo creo y yo considero que lo difícil no es tenerlo en la pancita, ¿verdad? Ni hacerlo. Lo difícil es mantenerlo, educarlo, darle toda una educación a esa persona menor de edad. Entonces, el trabajo es post del nacimiento. Del nacimiento, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces vamos y le dejamos los chiquitos a la mamá, a la abuelita, ¿verdad? Ya sea a la abuelita o a la suegra, porque a veces van y se los dejan a la suegra. Entonces nos perdimos del mapa. Tanto el hijo de la señora como la nuera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abuelitas, dejen el corazón en la bolsa de atrás. Sus nietos ocupan comer. Y disculpe lo que voy a decir, pero no sigan siendo alcahuetes o alcahuetas. Vayan y le interponen el proceso de pensión a su hijo, a su nuera, a su hija o a su yerno. Y si lo pueden hacer porque tal vez no llenan los requisitos para que la Defensoría Social del Colegio de Abogados... Hay defensa. Pero usted puede pagar un abogado, hágalo. Sí, y si es la parte accionante, si es la parte que va a ir a interponer el proceso de pensión, recuerden que hay defensa pública, pueden ir gratis al Poder Judicial y les ponen un abogado al que vaya a interponer la pensión. Aunque si yo sean los abuelos. Si yo soy la abuelita, yo tengo a mis nietos y los papás son unos irresponsables, yo puedo ir a ponerle la pensión a los dos o a uno, porque puede ser que el otro sí me ayude económicamente y puede ser que la otra no me esté ayudando. Entonces la responsabilidad es de los dos. Sí pueden ir a interponer el proceso al juzgado de pensiones con defensa pública o pueden ir a la Defensoría Social y nosotros le ayudamos si califica para la Defensoría. Entonces es importante dejar claro que la pensión no tiene sexo, es para los dos, ya sea papá o ya sea mamá. Tenga trabajo o no tenga trabajo. A veces dices, es que yo estoy enfermo. Ajá, ¿y qué enfermedad tengo? Yo soy diabético, soy hipertenso, soy asmático, padezco de tiroides. Qué pena. ¿Cuánta población es diabética? ¿Cuánta población es hipertensa? Y tiene que no hay pagar. términos en la ley que diga que por esto se puede evadir una Vea lo difícil que es, don Francisco, que he tenido casos de señores que han tenido una valoración de medicatura forense donde tienen una discapacidad muy avanzada y aún así jueces de pensiones no le quitan la pensión. Con una discapacidad. Ok, el señor está en silla de ruedas, pero él puede, no sé, vender lotería o puede hacer manualidades, la señora, o cualquier otra función, ¿verdad? Casi que tienen que estar como postrados en una cama, ¿verdad? Para que no
para que les quiten la obligación de pagar ¿Qué se pensión. valora y en qué, por ejemplo, Marisol, en qué se basa el juez? Se inclina más la ley hacia el alimento y Más el que todo para la mantenimiento. protección de la persona menor de edad. Sí, El claro. interés superior de la persona menor de edad es lo que los jueces de familia y los jueces de pensiones son los que ellos velan más por la niñez. Tal vez muchos desconocemos de que la persona menor de edad, antes de que llegue a su mayoría, el gobierno tiene una responsabilidad sobre el cargo. Claro, claro. Vea que si usted como mamá o como papá no está ejerciendo bien su rol paterno, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que actuar. Claro. Así lo dice el Código de la Niñez, así lo dice el Código de Familia, lo dice la Constitución. El Estado tiene que velar por esas personas que son menores de edad. Importantísimo, don Francisco. La pensión es de 0 hasta los 18 años, ¿verdad? Hasta los 18 años, interponiendo el proceso de pensión el progenitor o la persona encargada. Es decir, si yo soy la mamá y yo tengo a mi hijo, yo acciono ese proceso de pensión. Si yo soy papá y yo tengo a mis hijos, yo acciono ese proceso de pensión. Igual abuelitos, igual tíos. Hasta los 18. Hasta los 18 me da la ley la potestad de yo ser la actora de ese proceso. Como le digo, abuelitos, hermanos mayores o tíos, porque puede ser que el niño no viva ni con la mamá, ni con el papá, ni con la abuelita, pero vive con una tía. Esa tía puede poner la pensión a los papás, ¿verdad? Pero después de los 18. Después de los 18 años, ya esa persona encargada del menor ya perdió los derechos de ir a accionar el proceso de pensión. Y la toma el menor, o que ya es mayor. Y la toma el hijo que cumplió los 18 años. Pero, si yo hoy tengo 18 años, ya no me va a representar mi mamá ante el juzgado de pensiones, ¿verdad? Yo voy y me apersono, es decir, me presento ante el juzgado de pensiones y digo, yo, Marisol Arrieta, ya tengo 18 años, ya mi mamá no es la que me representa, yo vengo, continúo estudiando, porque tiene que continuar estudiando, ¿verdad? Si estudia, tiene buenas calificaciones, tiene buen rendimiento académico, ¿verdad? Puedo recibir pensión por parte de mis progenitores hasta los 25 años, ¿verdad? Pero tengo que tener una carga académica razonable. No puedo ir a matricular un cursito de Lina una vez por allá, ¿ya? O matriculé en la universidad y llevo solo una materia, y la materia que llevo la perdí. No. Tiene que ser una persona que está estudiando y que tenga una carga académica razonable, que sea responsable, ¿verdad? Que sea un estudiante activo, ¿verdad? Entonces, si yo cumplo con esos requisitos, tengo derecho hasta los 25 años. ¿Qué va a pasar ahí? Yo tengo que estar demostrándole al juez de pensiones que yo este año 2024 matriculé. Si resulta que llega el año 2025 y yo no matriculé, porque no tenía dinero para matricular o no quise estudiar, se me va a suspender la pensión ese año. Si en el 2026 yo tengo, digamos que 23 años y quiero seguir estudiando y vuelvo a matricular, pues puedo ir a activar la pensión otra vez. Pero el juez me va a pedir que demuestre que estoy estudiando, no solo la matrícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que papás, hombres o mujeres que están obligados a pagar, pídale al juez que le exija a ese hijo que presente las calificaciones, que presente no solo la matrícula, que presente las calificaciones, cuántas materias lleva, es más, hágalo cada 2 meses, porque ¿qué es lo que pasa? Que muchos papás, don Francisco, muchas mamás obligados a pagar una pensión, el hijo cumple 18 años y resulta que se cruzaron de brazos y no le piden nada al juez, el juez no va a andar detrás suyo pidiéndole cosas al joven. Entonces, y el joven, como le digo, lleva un cursillo de vez en cuando y el dinero ni siquiera lo agarra para estudiar, lo agarra para vacancias. Y los institutos están en toda obligación de aportar. Claro, no se lo van a dar al papá, porque ya son mayores de edad, pero usted pídaselo al juez. El juez lo va a pedir a esa persona beneficiaria, le va a decir, bueno, fulanito, si usted quiere continuar con la pensión de su papá, le doy 3 días para que usted me demuestre aquí, pida una certificación en la universidad para saber cómo son sus calificaciones. Si no lo hace, en la prevención que el juez le hace, le va a quitar la pensión, ¿verdad? Entonces es importante. Hasta los 18 años, la persona encargada de la persona menor de edad.
Hasta los 25, si estudia, va a ser el hijo o la hija el que va a interponer el proceso. ¿Qué pasa muchas veces? La mamá dice, mi hijo siguió estudiando, pero dice que él no le va a ir a poner mala pensión al papá. Sí, muchas veces ya él puede tomar la decisión. Claro, ella puede claro. tomar la decisión. A veces los chicos se sienten presionados por mamá o presionados por papá, porque a veces dicen, mami, yo no quiero ponerle la pensión a papi, yo mejor me entiendo con él, que él me ayude a la buena. Y es respetable, Sí. Hay que respetarle la decisión, ¿verdad? Ya la mamá no puede ejercer aquel poder que decía, necesito, o usted come, usted se le lava la ropa. Ya ahí habrá que emplear otros métodos como es el que vaya a trabajar. ¿Sí? Entonces ya, como le digo, ya la mamá en eso no lo puede obligar, Sí. ya no lo puede obligar, ya el hijo decide si quiere ir a firmarle la orden de apremio al papá o si no le quiere firmar la orden de apremio. Yo hablo del papá porque la mayoría de los obligados son los papás, ¿verdad? Pero igual a la mamá. Si yo soy la que estoy obligada a pagar pensión, ya mi hija cumplió 18 años y ella no quiere seguirme obligando conforme a la ley a que yo pague, yo puedo llegar a un acuerdo con ella y decirle, vea, yo ya no le voy a seguir pagando los 100,000 colones que le pagaba su papá, pero ¿por qué no nos acomodamos y yo le sigo dando 80? Sí. Y si mi hija dice, sí, está bien, mami, yo la verdad es que con 80 me la puedo jugar y cuando usted pueda me da un poquito más y llegan a un acuerdo entre ellos, ya la mamá no puede decir nada o el papá ya no puede decir nada. Todos esos acuerdos tienen que quedar lógicamente estipulados en el juzgado de familia. Si usted ya tiene más de 18 años, no. No, puede ser un acuerdo verbal. Ajá, puede ser un acuerdo verbal. Si ya la pensión quieren que quede judicializada, aunque usted tenga más de 18 años y llega a un acuerdo, una audiencia, pues queda ahí judicializada. ¿Y qué pasara? Porque se han dado casos en que tal vez el papá o la mamá le han ayudado a aquel hijo o a aquella hija durante un... que se me molestó porque le fui y le puse la pensión y lo que me está dando no me está alcanzando. Entonces, por eso es que hablábamos de un equilibrio. Ustedes nada más que ustedes conocen a sus papás, conocen a sus parejas. Por eso es importante, cuando me dicen a mí, licenciada, le voy a poner la pensión al papá de mis hijos o a la mamá de mis hijos, yo le digo, no le está colaborando, no, en nada. No me está dando, pero ni para comprar un paquete de sal. Ok, vamos con la pensión. Sí, claro. Pero si me dicen, no, licenciada, la verdad es que sí, él compra el diario, él paga la casa, él llega con frutas a la casa. Lo que pasa es que yo le quiero poner la pensión porque me di cuenta que anda con otra mujer. Sí. Que muchas veces pasa por eso. Sí, claro. Entonces yo dije, bueno, analice, aparte los sentimientos y analice qué tanto le sirve a usted seguir recibiendo a la buena lo que él le da. No le estamos diciendo que tenga que aguantar la infidelidad, ¿verdad? Claro, pero ya una pareja, digamos que está separada, usted analícelo cómo le queda mejor. Claro. Si ya definitivamente no le está ayudando, ¿verdad? Porque en muchos casos se van y creen que los hijos viven del aire, ¿verdad? Y no queda más. No queda más que ponerle la pensión. Pero esos son temas que se tienen que analizar. Entonces, importante. Si también para las personas que están, las que interponen el proceso, a las mamás en este caso, o el papá que pone el proceso, siempre hay un límite para firmar la orden de apremio, ¿verdad? Si usted tiene que pagar los primeros de cada mes y ya es 2, 3 y no ha pagado, ok, firme la orden de apremio, porque lamentablemente hay personas que solo pagan si los apremian, si no, no pagan, ¿verdad? Muchas personas llegan y le dicen a uno, licenciada, es que ahora hay una ley que dice que si yo pongo 50, la mamá tiene que poner 50. ¿Es cierto? Eso no es cierto. Y además, usted tiene que ver que la mamá siempre pone más de la cuenta, ¿verdad? Sí. Porque el aporte es en especie. Trabajo. Sí, todo. Entonces que la lavaba, que la planchaba, que la limpiaba, que el techo, que cocinar la comida porque no se la comen crudos, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces hay hombres que le dicen a uno, licenciada, es que yo estoy dando 100,000, entonces ella tiene que dar 100,000 para estar parejos. No. Esa ley yo no sé dónde se la inventaron porque no, eso no es así. Otra cosa que es importante, si tenía que pagar en tal fecha y no pagó, la mamá puede ir a firmar la orden de apremio. Pero las mamás a veces me dicen, licenciada, yo no es que no quiero meterlo a la cárcel, porque yo no quiero que mis hijos me reclamen que el papá está en la cárcel por mi culpa. Entonces yo lo que les digo es, ok, firmen todos los meses, pero no firmen la orden de apremio. Firmen para conservar derecho. ¿Cómo conservamos derecho?
Le tenía que pagar enero, no le ha pagado, vaya y firme enero. Le tenía que pagar febrero, no le ha pagado, firme febrero. Marzo tenía que pagarle, no le pagó, firme marzo. Ya lleva 3 meses y tal vez de 100,000 colones cada uno son 300,000 que tiene ahí ya firmados. Resulta que ya la mujer se cansó y dijo, no, yo lo voy a firmar el 4.º mes. Lo agarraron, debe 400,000. En la orden de apremio le va a llegar por los 400,000. De ahí la importancia de ir firmando cada mes. Ajá. ¿Qué pasa si pasaron 4 meses y yo voy firmando los 4 meses, el 5.º mes no firmé y el 6.º sí lo firmé? Se pierde del 5.º para atrás. Se pierde del 5.º para atrás, lo que no firmé. Pero ¿cómo? Si me está debiendo casi 6 meses y resulta que ahora me dice la orden de apremio que solo me debe un mes. Señora, es que usted el 5.º mes no lo firmó. Y las excusas vienen, que estaba enferma, que estaba en esto. El 5.º mes no lo firmó, entonces perdió los otros meses. Entonces, ¿por qué uno le dicen firme? Aunque no quiera girarle la orden de apremio, firme para conservar derecho. Solo podemos firmar 6 meses. Porque acuérdese que son solo 6 meses y vuelve a empezar. 6 meses, ya eso se vuelve un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo quiero meter a la cárcel, pero quiero conservar el derecho porque él tiene propiedades, porque él tiene un salario, porque él tiene carro, porque tiene fincas, porque tiene cosas como cobrarle. Se le suma la deuda. Entonces, a los 6 meses, eso se vuelve como un título ejecutivo. ¿Qué es un título ejecutivo? Como un pagaré. Ok, un pagaré donde me está debiendo 600,000 colones. Yo contrato un abogado y lo llevo por la vía civil y le embargo el carro. O le embargo el salario. Lo puedo hacer así. Y vuelvo a empezar la cuenta, ¿verdad? Los otros meses. ¿Por qué? Porque muchas veces usted dice, ¿qué gana usted con meterlo a la cárcel? ¿Y qué pasa, licenciada Marisol? Porque sé que muchísimos hombres, para hablar del hombre en este caso, han tomado una actitud y dicen, bueno, yo prefiero que me metan a la cárcel porque voy a estar solo 3 meses o 6 meses y ya nunca más vuelvo a pagar pensión. No, no es cierto. Cuéntenos qué. No es cierto. Ellos van a la cárcel, por ejemplo, que esa persona debía 4 meses. Hablemos de 100,000 colones por mes. Cuando lo apremiaron debía 400,000. Señor, lo apremian, le dan un tiempito ahí los de fuerza pública a ver si algún familiar va a pagar. No llegó nadie que pagara, al muchacho lo mandan para la reforma, ¿verdad? Lo envían para la reforma y resulta que allá están 6 meses, que es lo más que pueden estar. Están 6 meses porque nadie le pagó la deuda. Cuando el hombre sale de la cárcel, sale con la deuda viva. La gente cree, como ya estuvo 6 meses, se canceló la... No. Entonces, y salen de la cárcel y salen debiendo, ¿verdad? Entonces, es mejor llegar a un buen arreglo, ¿verdad? Y no tener que andarse escondiendo uno como si uno fuera un delincuente, ¿verdad? Entonces, si usted es un papá responsable y usted está pagando mes a mes lo que corresponde, así tenga una pensión judicial, porque como le digo, a veces son papás responsables y las mujeres van y les ponen la pensión, pues ni modo, es un derecho. Entonces, ustedes paguen mes a mes. ¿Qué pasa? A veces dicen, licenciada, es que resulta que él no me paga, es un mundo para que me pague. Y tengo que andar detrás de él y yo ya me cansé de andar detrás de él. Señora, él tiene un salario, sí, claro, él trabaja con Ados Pinos, por ejemplo, o con Copelesca, no sé. Pidámosle la deducción salarial. ¿Verdad? Se puede, sí, claro. Eso sí, si usted le está pidiendo deducción salarial, no le puede girar orden de apremio. Ejemplo, él tenía que pagar el 1 de mayo y resulta que estamos 3 y no le ha llegado el dinero a usted, señora, y tiene deducción salarial, tal vez no es un problema de él, es un problema de recursos humanos de la empresa. Entonces usted tiene que ir a agarrarse con la empresa a ver qué fue lo que pasó. Pero no le puede girar orden de apremio. El juez no le puede girar orden de apremio si tiene deducción salarial. La deducción salarial, me imagino yo que es como un convenio entre ambas partes, de que ya no es judicialmente que se me va a pagar, sino... El juez manda una orden a la empresa. Y la empresa tiene la obligación de rebajarle a usted la plata de su salario, ¿verdad? Si no lo hace la empresa o no lo hace el patrono, tiene que estar casi que viendo que en cualquier momento le van a abrir un proceso a la empresa.
por desacato a la orden del juez, porque el juez le ordenó que tenía que rebajarle a Francisco del salario tanto dinero, ¿verdad? Y no lo está haciendo. Entonces ya ahí se viene un problema, pero entre el juez y la empresa. Sí, esa parte. Ya eso independiente es a los dos actores. Sí, entonces ya obviamente ¿qué empresa va a querer tener problemas sí, por un empleado, ¿verdad? Entonces o posiblemente o paga o lo despide o ven a ver qué hacen. Pero sí tienen que, las mamás que no quieren tener que andar detrás del hombre ahí cobrándole, ¿verdad? Entonces pidan la deducción de una vez del salario. Y se ha dado un caso en que las empresas cuando ven que un colaborador de ellas tiene ese problema lo despiden, ¿verdad? Sí. Lamentablemente el proceso tiene que seguirse por la vía legal. Sí, lamentablemente no debería ser así, ¿verdad? Porque sería como un tema como discriminatorio, pero sí. Sí, se han dado casos. Sí pasa. Otro tema importante, licenciada, ¿hasta qué edad tengo que pagar pensión? Si la persona es menor de edad, hasta que esa persona sea mayor de edad, ¿verdad? Hasta los 18 y hasta los 25 si estudia. Pero yo soy un hombre de 80 años y resulta que me metí con una mujer y ahora mi hijo tiene 10 años, pero yo tengo 80. ¿Cómo voy a pagar una pensión si yo soy ya un adulto extra mayor, ¿verdad? Le dicen, ¿verdad? Señor, pero su hijo come, ¿verdad? Sí, claro. Su hijo come. Si ustedes no quieren pagar pensión, no se puedan tener hijos. ¿Ya? Tienen que tener hijos de manera responsable. Si tienen hijos de manera irresponsable, entonces ya tienen que atenerse a las consecuencias. ¿Qué pasa en esos casos? Soy un señor de 80 años, mi hijo tiene 10 años y resulta que ahí me tienen la pensión pegada. ¿Hasta qué? ¿Hasta los 100 años tengo que pagar pensión? No, señor. Usted paga pensión hasta que su hijo tenga 18 o 25, pero lo que pasa es que no lo van a meter a la cárcel si tiene más de 71 años de edad. Pero la obligación está. No es que a los 71 años de edad se quita la obligación de la pensión. Desaparece el apremio corporal. Desaparece el apremio corporal. Pero ¿qué es lo que hacen muchas mujeres que ya se saben el teje y maneje, como dicen, ¿verdad? Ok, es un señor que tiene 80 años, es el papá de mi hijo. Él tiene bienes. Yo no le voy a girar la orden de apremio, pero como no me está pagando, le firmo todos los meses y le embargo las propiedades. O si es pensionado, por ejemplo, de una institución del ICE, del banco, un señor que recibe una pensión, ya tiene 80 años y recibe la pensión, yo voy a pedir que le rebajen de la pensión de él, de trabajo, la pensión de mi hijo. La gente dice, es que la pensión es intocable. Cuando son pensiones de menores se puede rebajar, sí, claro. ¿Verdad? Más si es una pensión por trabajo. Entonces se le pide, ahí le va a aparecer el señor. Cada vez que llega a retirar el salario de la pensión de su patrono en su momento, ok, recibió tanto, deducción, pensión de menor de edad, tanto, ¿verdad? Y cuando son pensiones gubernamentales de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya un juez lo va a valorar, pero es que esas pensiones son como de 81,000 colones, entonces va a ser, ya el juez lo valora ahí cómo lo va a hacer, pero sí, se la rebajan. También. Le rebajan ahí un porcentaje, ¿verdad? Porque ya no lo pueden apremiar. Y es que es bueno conocer esos detalles, licenciada Marisol, porque la gente teníamos la idea de que las pensiones, llámese de la Caja Costarricense, llámese una entidad privada, eran intocables, y yo que no. Cuando hay menores de edad... Cuando son temas de menores de edad, el juez va a valorar todo caso en concreto, ¿verdad? Todo el caso en concreto, porque eso es lo que pasa, que a veces los señores dicen, yo soy adulto mayor y ya no me pueden cobrar pensión. Sí, sí le cobran. Lo que pasa es que hasta los 71 años ya no lo van a premiar. Igual pasa con menores de edad. A los menores de 15 años, tampoco, ¿verdad? No los van a premiar. Cuando hay que ese menor es padre de familia, por ejemplo. Ajá, padre de familia. Entonces, todos están obligados a pagar pensión. Ok, el muchacho, aunque estudie, aunque no trabaje, tendrá que pagar su pensión. Tiene que pagar pensión, o le ponen la pensión a los papás. Y se han dado casos de hace unos años para acá de que hay padres muy jóvenes, ¿verdad? Claro, claro. Entonces tienen que, digamos, ¿y qué pasa? Si ese menor no paga pensión, ¿verdad? A su hijo, que es menor también, yo como mamá puedo ir a poner la pensión a los abuelos. Oiga. A veces uno dice, pero ¿cómo me van a poner la pensión a mí si yo soy abuela, soy ama de casa y mi hijo es el que anda de tortero en la calle? Sí, señora, pero si usted lo esconde, si no lo podemos notificar, a veces yo le digo, suena muy feo, pero a veces yo le digo a las usuarias o a los clientes, ok, el papá de su hijo no le quiere pagar pensión. No, licenciada.
se esconde y él tiene plata, lo que pasa es que no tiene nada a nombre de él y se anda escondiendo porque todo el mundo lo conoce y avisan dónde está, entonces él se pierde. Los abuelitos tienen plata también, pero resulta que también lo alcahuetean escondiéndolo. Y no, pongámosle la pensión a los abuelos. Así de sencillo. ¿Se puede poner la pensión a los abuelos? Sí, claro. Si el papá es un irresponsable, prensemos a los abuelos. Y funciona 100%. ¿Por qué? Porque cuando les llegue la notificación a los abuelos, va a llamar a cuentas al hijo. Pero ¿qué pasa? En ese caso, hay algunos requisitos, por ejemplo, de que el hijo que esté en esas circunstancias viva con los abuelos. No necesariamente, pero ya usted buscó todos los medios de cómo notificarlo, bueno, lo notificaron de la pensión, de cómo ver cómo lo apremiaban, no ha pagado, se esconde, es más, no hay dónde ubicarlo. Estamos hablando de hijos menores de edad, ¿verdad? Ajá. No mayores de edad. No, de los dos. De los dos. De los dos. Por ejemplo, si yo soy una mamá que tengo 25 o 30 años, y resulta que mi hija se quedó con usted, don Francisco, que es el papá, y yo muy frescamente me fui para Estados Unidos, o me fui para cualquier otro país, o me escondo y no le ayudo a usted económicamente para la manutención de la niña, usted dice, no, yo ya me cansé de perseguir a Marisol por todo lado para poner la pensión y nunca paga nada. Y ahí está el comprobante en el juzgado donde la han notificado, donde la han buscado, donde yo le he firmado las órdenes de apremio, donde ella se esconde. La familia sabe dónde está, pero la esconden y no ha podido, digamos, no he podido recibir pensión de ella. Entonces usted viene y le pone la pensión a mis papás. Okay. ¿Ya? Sí. En el momento que a esos papás les llegue la pensión, posiblemente a mis papás les llega un documento de pensión por una nieta, te va a llamar inmediatamente. Van a jalarlo a cuentas a uno. Claro. No, mira, pague. ¿De dónde? No sé, pero pague porque nosotros no tenemos por qué estar pagando obligaciones que no son de nosotros. Sí, definitivamente. Entonces, es ahí donde utilizamos como un medio de presión para que ese hijo o esa hija empiece a cumplir su obligación de papá. Y la ley permite ese medio de presión. Claro, porque muchos eso es lo que hacen. Sí. Entonces se esconden. Y muchos papás, como digo, suena muy feo, pero los alcahuetean. Sí, lamentablemente. Entonces, solo se le puede poner la pensión a los abuelos cuando el obligado principal no es posible que pague la pensión, ¿verdad? Porque se esconde o por enfermedad o porque se murió, ¿verdad? Entonces, se le puede poner la pensión a los abuelos y a los hermanos mayores de la criatura, ¿ya? A los tíos no, por dicha, gracias a Dios, porque yo soy tía, imagínense, ¿verdad? A los tíos no, solamente a los hermanos mayores y a los abuelos se les puede poner la pensión, ¿verdad? Y recordar que si son señores mayores de 71 años no van a ir a la cárcel, pero sí se conserva derecho porque si tienen bienes se les puede embargar. Muy bien, hemos disfrutado mucho, Marisol, verdaderamente este tema de pensiones, como lo hablábamos antes de iniciar el programa, es un tema muy rico en el campo legal y lógicamente vamos a necesitar de varios programas para ir abordando poquito a poco cada uno de las condiciones y de los deberes que tenemos como seres humanos, como padres, como abuelos y como ciudadanos también del país. Gracias, Marisol, se cumple el tiempo, qué rápido, ¿verdad? Gusto. 55 minutos se nos va rápido. Tenemos que despedirnos porque ya vienen programas a las 3 de la tarde. Entonces, eternamente agradecidos a vos y a tu colegio también por esta tarde. Con mucho gusto. La idea es informar a la población, ¿verdad? Informar a la población para que no vaya a cometer errores por falta de conocimiento o asesoría. Es importante más adelante hablar de los plazos, porque a veces no conocen los plazos de cuánto tenía yo para contestar, cuánto tenía para apelar, cuánto tenía para presentarme a hacer tal cosa, y cuando llegan y no, es que ya se le pasó el plazo. Entonces es importantísimo, pero lo vamos a ver en otros programas posteriores. Esto es un tema muy rico, trae mucha información y vamos a ir ahí poco a poco. Muy bien, gracias a ustedes. El próximo mes de julio, si Dios lo permite, y estamos con vida, vamos a tener el programa el primer miércoles y vamos a profundizar en este tema. Gracias a todos, a nuestro compañero Mauricio también, y el próximo mes de julio los estamos esperando. Muchas gracias.